Hola, ¿qué tal amigos? El tema que veremos a continuación se llama vibraciones amortiguadas. Dentro de las vibraciones amortiguadas se encuentra la vibración libre viscosa amortiguada. La amortiguación se atribuye a la resistencia creada por la sustancia, ya sea agua, aceite o aire, en el cual vive el sistema. El tipo de fuerza desarrollado en estas condiciones se llama fuerza de amortiguación viscosa. La magnitud de esta fuerza se expresa por medio de la ecuación de la forma F igual a C por la primera derivada de X. El mejor ejemplo de este caso sería este ejemplo de un bloque amortiguado por un pistón y por un resorte o un muelle. Dice, cuando el bloque se desplaza a una distancia X, obtenemos este diagrama de cuerpo libre. Y como solo se desplaza en X, obtenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y ya de aquí obtenemos que es menos Kx, que sería la constante del resorte por el desplazamiento en X, menos la fuerza de amortiguación viscosa, es igual a la masa por la segunda derivada de X que del desplazamiento, que es la aceleración. Ya factorizando obtenemos que esta ecuación de este tipo. Al resolver la ecuación diferencial de segundo grado, obtenemos que X es igual a la exponencial de lambda t, donde lambda es una constante. Al sustituir esta solución en la ecuación diferencial, obtenemos este tipo de ecuación. Al despejar por factor común la exponencial de lambda t, obtenemos un producto igual a 0. Y pues como es un producto, alguno de los términos tiene que ser igual a 0. Pero como el exponencial por sus propiedades nunca puede ser igual a 0, entonces tomamos que esta suma es igual a 0, igualamos a 0, y de aquí de esta expresión cuadrática obtenemos que lambda 1 es igual a esta parte y lambda 2 es igual a esta. De aquí de las radicales de los lambda tenemos el punto crítico, que es C sobre 2m al cuadrado menos K sobre m es igual a 0. Factorizando obtenemos que C es igual a 2m por el radical de K sobre m es igual a 2 veces la masa por la vibración natural. Y para el caso del punto crítico obtenemos tres posibles resultados. El primero es cuando C es mayor que Cc, que el punto crítico. Las raíces de lambda 1 y lambda 2 son reales, entonces la solución general de la ecuación puede escribirse como x es igual a por el exponencial de lambda 1 por t más b, el exponencial de lambda 2t, donde a y e son movimientos anodales, e es la base del logaritmo natural, lambda es una constante y t es el tiempo. De aquí el movimiento correspondiente a esta solución es no vibratorio. El efecto de amortiguación es tan fuerte que cuando el bloque se desplaza y regresa ya no se queda oscilando, pues. Entonces es solo un ciclo lo que sucede ahí. Entonces se dice que el movimiento está sobreamortiguado. Y otro caso es cuando C es igual a 0. Entonces se dice que el sistema está críticamente amortiguado. Es decir, que el sistema está en el límite de que sea vibratorio o no vibratorio. Esto quiere decir que, pues, obviamente, cualquier nadita de algo puede hacer que el movimiento sea no vibratorio o brinque a lo vibratorio. De ahí obtenemos que la solución de X es igual a más B por T por el exponencial de menos la vibración natural por T. En sistemas mecánicos vibratorios, la amortiguación es un factor crucial que determina cómo las vibraciones decaen con el tiempo. En particular, cuando un sistema tiene amortiguación baja pero no nula, se clasifica como subamortiguado, que es el tercer caso de las vibraciones libres amortiguadas. Este tipo de sistema se caracteriza porque las oscilaciones decrecen gradualmente y sin detenerse abruptamente. A diferencia de los casos anteriores, estas oscilaciones van decayendo con el tiempo de forma gradual,
sin siquiera hacerlo de golpe o como se puede decir como mediante algún impacto que lo detenga. Para un sistema subaamortiguado, la solución general de la ecuación de movimiento diferencial se puede escribir de la siguiente forma, donde D y phi son constantes determinadas a partir de las condiciones iniciales del problema. Bueno, el exponencial se refiere a cómo está, ya que estas amortiguaciones van decreciendo de forma exponencial, que va dependiendo respecto al coeficiente de amortiguación. Como se puede ver aquí, el coeficiente de amortiguación respecto a la masa y todo esto respecto al tiempo, porque va decreciendo respecto al tiempo. El senoidal, perdón, se refiere a que la gráfica se mueve de forma senoidal, como un movimiento armónico simple, pero este va decreciendo respecto al tiempo, que depende también de la frecuencia natural amortiguada y del tiempo. Y phi, pues como dijimos, es una constante. Esta frecuencia natural, ¿qué es? Esa frecuencia natural, como su nombre lo dice, es aquella que va respecto a las amortiguaciones de nuestro sistema, la cual se puede escribir de la siguiente forma, o se puede obtener de la siguiente forma, que depende de la rigidez de los amortiguadores respecto a la masa y el coeficiente de amortiguación, que esto también se puede escribir como la frecuencia natural, que esta frecuencia natural es aquella de las vibraciones no amortiguadas, del tema del que se habló en la introducción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frecuencias? Es que esta frecuencia, perdón, no recibe fuerzas externas y no tiene amortiguación. Por lo tanto, la frecuencia natural se puede escribir de esta forma. Y ya con esto sacamos lo que es la frecuencia natural amortiguada para así tomar en cuenta nuestra solución general y poder aplicarla en un problema. Si se conecta un amortiguador al bloque y el resorte es como se muestra la ecuación diferencial que describe el movimiento es la masa por la aceleración, que es la doble derivada del desplazamiento, más c, que es c que tenemos acá, por la velocidad, que es la primera derivada del desplazamiento, más k por x, que es igual a f0 por el seno de omega 0, que omega 0 vendría siendo la frecuencia amortiguada por el tiempo. Como los sistemas se someten a fricción, en este caso la solución se amortiguará con el tiempo. Por consiguiente, la solución particular sería de la forma xp es igual a x' por el seno de omega 0 por t menos teta. Las constantes x' y no recuerdo si es teta o es phi. Bueno, esto de aquí representa el ángulo de la diferencia de fase entre la fuerza aplicada y la duración de estado continuo del sistema amortiguado. Y se determina calcular la primera y segunda derivadas con respecto al tiempo, sustituir en la anterior, de lo cual resulta esta ecuación que tenemos aquí. Y como esta ecuación es válida todo el tiempo, los coeficientes constantes se obtienen con omega 0 por t menos el ángulo es igual a pi sobre 2, lo que hace que la ecuación anterior se escriba como estas dos que tenemos aquí. La amplitud se obtiene al elevar el cuadrado de estas ecuaciones al usar la propiedad seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, lo cual da como resultado esta fórmula de acá. Forzada amortiguada viscosa. El caso más general del movimiento vibratorio de un solo grado de libertad influye en los efectos de movimiento forzado y amortiguación inducida. Yo les voy a explicar cómo se usan o cómo determinar las fórmulas. La amplitud se obtiene al elevar al cuadrado estas ecuaciones, que al sumar los resultados y utilizar la identidad seno cuadrado de phi' más coseno cuadrado de phi' es igual a 1, lo cual la amplitud de vibración es igual a la fuerza periódica sobre rigidez menos masa por velocidad angular al cuadrado, más el coeficiente de amortiguación al cuadrado por velocidad angular al cuadrado. Todo eso a la raíz. Si dividimos la primera ecuación entre la segunda, obtenemos que
phi' es igual a tangente inversa de coeficiente de amortiguación por velocidad angular. Eso sobre la rigidez menos la masa por la velocidad angular al cuadrado. Como la frecuencia natural es igual a raíz de rigidez sobre m y el coeficiente de amortiguación crítico es igual a 2m por frecuencia natural, entonces las ecuaciones también pueden escribirse como la amplitud de vibración es igual a fuerza periódica sobre rigidez sobre todo lo que voy a decir a la raíz 1 menos velocidad angular sobre frecuencia natural al cuadrado. Todo eso al cuadrado más 2 por factor de amortiguación por velocidad angular sobre frecuencia natural al cuadrado. Entonces también despejando la fórmula de phi', quedaría como phi' es igual a tangente inversa de 2 por factor de amortiguación por velocidad angular sobre frecuencia natural. Todo eso sobre 1 menos velocidad angular sobre frecuencia natural. El ángulo phi representa la diferencia de fases entre la fuerza aplicada y la vibración de estado continuo resultante del sistema amortiguado, que es igual a amplitud de vibración es igual a fuerza periódica sobre rigidez, que es igual a 1 sobre raíz de 1 menos velocidad angular sobre frecuencia natural al cuadrado, todo eso al cuadrado, más 2 por factor de amortiguación por velocidad angular sobre frecuencia natural al cuadrado. Y en esta gráfica podemos ver que la amplitud incrementa a medida que el factor de amortiguación reduce. Y a continuación mi compañero les va a explicar un ejercicio del tema que les estamos exponiendo. Veremos un ejemplo acerca de las vibraciones forzadas amortiguadas, las cuales tenemos el siguiente problema. El motor eléctrico de 30 kilogramos que se ilustra en la figura 2218 está sostenido por 4 resortes, los cuales se pueden ver aquí abajo, cada uno con una rigidez de 200 Newton sobre metro. Si el rotor se desbalancea de modo que su efecto equivalga a una masa de 4 kilogramos situada a 60 milímetros del eje de rotación, que es este, determina la amplitud de la vibración cuando el rotor gira a 10 radianes sobre segundo y el factor de amortiguación es 0.15. Para entender los datos de mejor forma, tenemos la masa del motor, tenemos la rigidez de cada resorte, tenemos una masa 2, esta masa 2 es de 4 kilogramos y se debe acerca del desbalanceo del rotor, que está a 60 milímetros del eje. Tenemos que ocupamos la amplitud de la vibración cuando el rotor gira 10 radianes sobre segundo y nos da el coeficiente el factor de amortiguación, perdón. Pasando nuestros datos hacia acá, hay que entender primero que la fuerza periódica que hace que el motor vibre, que existen esas vibraciones, es la fuerza centrífuga a consecuencia del rotor desbalanceado. Cuando tenemos el rotor desbalanceado, este giro ya no es sobre el mismo eje, por lo tanto va a hacer que exista una vibración, ya que va a existir una masa la cual se va a ir moviendo en otro punto respecto al eje. Esta fuerza es de magnitud constante, ya que pues como es una vibración forzada, esta vibración va a seguir siendo la misma, o esta fuerza de magnitud es la misma, ya que es forzada y no va a cambiar, a menos de que pues obviamente se desconecte el motor o algo por el estilo, donde ya las vibraciones van a ser menos. Entonces tenemos que esta fuerza es igual a la masa por aceleración, donde la aceleración la podemos poner como el radio o la distancia de donde se toma en cuenta esta partícula, o el desbalanceo, perdón, de la masa 2, que es de 60 milímetros, multiplicado por cuánto queremos que va a ser la velocidad angular, que pues en este caso queremos que sea nos dice que va a ser respecto a los 10 radianes sobre segundo al cuadrado. Así nuestros cálculos nos dan que son 24 newtons esta fuerza periódica. La rigidez del sistema nos dice que es de 200 por cada resorte, son 4 resortes,
Por lo tanto, la rigidez de todo el sistema se reparte en 4 resortes y el total es de 800 Newton sobre metro. Entonces, esto hace que la frecuencia natural de vibración sea la frecuencia natural es igual a la raíz cuadrada de la rigidez respecto a la masa. La rigidez quedamos que era de 800 Newton sobre metro. Y la masa pues de la partícula a analizar es de 30 kilogramos. Con esto sacamos la frecuencia natural de vibración, que es de 5.164 radianes sobre segundo. Continuando con el problema y arrastrando los datos que ya obtuvimos, que son estos, usamos la ecuación de amplitud de las vibraciones forzadas, la cual nos dice que esta amplitud va a ser igual a la fuerza periódica que sacamos sobre la rigidez, y todo esto sobre la raíz cuadrada de 1 menos el giro que da el rotor respecto a la frecuencia natural al cuadrado, todo al cuadrado, más 2 por el factor de amortiguación, que pues es la relación entre el coeficiente de amortiguación y el coeficiente de amortiguación crítica, multiplicado por otra vez por los 10 radianes sobre segundo, que es lo que gira el rotor, respecto a la frecuencia natural elevado al cuadrado. Sustituyendo nuestros valores nos da que la amplitud de esta vibración es de 0.0107 metros, o que también es igual a 10.7 milímetros. Y esto sería un ejemplo de una vibración forzada para entender un poco más respecto al tema visto. Espero haya sido de su agrado.